Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3240-2003, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial en la acción promovida por Aeroclub de Guatemala por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Jorge Mario Castellanos Peláez, contra el segundo vocablo terrestres contenido en el artículo 5 de la Ley de Regulación Tributaria, Decreto 1/2013 del Congreso de la República. El secretario general dará lectura a lo conociente de la inconstitucionalidad interpuesta y nos dará los parámetros para el desarrollo de la misma. Con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quien la promueve solicita que la Corte de Constitucionalidad, al resolver en sentencia, declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial planteada contra el apartado específico ya señalado del artículo 5 de la Ley de Regularización Tributaria, contenida en el decreto número 1/2013 del Congreso de la República. En consecuencia, se declare la inconstitucionalidad de esa específica frase y se deje sin vigencia dicha disposición legal. Los sujetos procesales que comparecen en esta audiencia deberán dirigir sus alegaciones directamente al tribunal, expresar esas alegaciones en forma oral y no dar lectura a ningún documento, salvo que para esto último cuenten con la autorización previa del señor presidente de la Corte. Deberán concretarse el asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, y para cumplir esa exposición de alegaciones, cada uno de los sujetos procesales que intervienen cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra interponente de la inconstitucionalidad y solicitante de la vista pública, Aeroclub de Guatemala, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Patrick Dasniel, quien actúa con el auxilio de sus abogados María Eugenia Rivera Lacayo, Susan Andrea Campoyo Díaz y Edgar Estuardo Radón Orellana, quien hará uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, partes procesales. El Aeroclub de Guatemala ha interpuesto inconstitucionalidad de la frase terrestres que está contenida en el artículo 5 del Decreto 1/2013, Ley de Regularización Tributaria. Como antecedentes del caso, mencionar que se decretó inicialmente un impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, que derivado de una reforma de actualización tributaria sufrió inicialmente un incremento de más del 100% para todos los vehículos, tanto aéreos, marítimos y terrestres. Sin embargo, el decreto 1/2013, que contenía una reducción en el pago del tributo, únicamente otorga una reducción del 50% a los vehículos terrestres, situación que a criterio del interponente vulnera varios principios constitucionales, específicamente el artículo 4 de la Constitución, que establece la garantía de igualdad ante la ley, y los principios tributarios constitucionales contenidos en el artículo 239, párrafo primero, y 243, párrafo primero, que establecen que deben establecerse por el Congreso impuestos, arbitrios o contribuciones de conformidad a las necesidades del Estado, pero también a la equidad y justicia tributarias, y que el sistema tributario debe ser justo y equitativo, y para ello debe respetarse a los principios de capacidad de pago. Dentro de la interposición de la acción se ha hecho una confrontación debida de la norma impugnada y los artículos 4, 239 y 243, párrafos primeros de la Constitución Política de la República. Me voy a referir brevemente al artículo 4,
en donde la Honorable Corte de Constitucionalidad ha sido ya abundante y existe doctrina legal y jurisprudencia en el sentido de exponer que el principio de igualdad ante la ley impone que a situaciones iguales se les dé un tratamiento de la misma forma. Dicha garantía individual también establece que para que sea efectiva la garantía y se rebase su significado formal, debe de imponerse un trato diferente a situaciones distintas. Existe en la jurisprudencia y doctrina legal de la Corte una manifestación muy importante, y es que ha expresado la Corte que el principio de igualdad ante la ley hace referencia a la universalidad de la ley y que la necesidad de darle tratamientos diversos a situaciones son permitidos siempre y cuando tal diferencia tenga una justificación razonable y de acuerdo al sistema de valores que la Constitución de la República acoge. Esta parte está explicada de una manera muy importante en una gaceta de esta Honorable Corte de Constitucionalidad, la gaceta número 24, en el expediente 141-92, que se emitió sentencia el 16 de junio de 1992. Y en este caso, al otorgarse una reducción de los impuestos solo a los vehículos terrestres, se hace una categorización diferente de los vehículos marítimos y de los vehículos aéreos. Y esta categorización que se hace a los contribuyentes es sin una base razonable y sin una sustentación lógica. El propio presidente de la República se incorporaron al expediente declaraciones que otorgó en fecha posterior a que el organismo ejecutivo impulsara el incremento al impuesto de circulación de vehículos. Reconoció públicamente que el incremento ejecutado. Vamos a suspender momentáneamente la lista por cuanto que la grabación no es posible hacerla para que quede. Continuando con la exposición, estaba refiriéndome a la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, que básicamente establece que tiene que haber una base razonable y una sustentación lógica para hacer una diferenciación, y esa diferenciación debe estar de acuerdo al sistema de valores que la Constitución acoge. Al hacer una reducción de los impuestos únicamente a los vehículos terrestres, lo que se está haciendo es categorizar a los vehículos marítimos y aéreos sin una base razonable ni sustentación lógica. Indicaba también que el propio presidente de la República, en declaraciones en los medios de comunicación, con fecha posterior a haber hecho un incremento generalizado, un incremento al impuesto de circulación para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, indicó que el incremento no fue razonable, pues contenía tarifas desproporcionadas y por lo tanto impulsó y planteó una propuesta de reducción del impuesto. Para sorpresa de una gran cantidad de contribuyentes, la reducción en la redacción final únicamente beneficia a los contribuyentes propietarios de vehículos terrestres, no incluye la reducción a los vehículos marítimos y a los vehículos aéreos. Voy a usar dos ejemplos que denotan la falta de razonabilidad de hacer una categorización de esta índole. Un ejemplo de ellos es que en los vehículos terrestres, la circulación de los vehículos provoca un desgaste en todas las vías de comunicación de carreteras que tenemos. En el caso, por ejemplo, de los vehículos aéreos, dicho desgaste no se da, pues únicamente utilizan el espacio aéreo guatemalteco, y lo que son las terminales y las pistas de aterrizaje se cobra un derecho de aproximación, que es un cobro separado de una contribución especial diferente al impuesto de circulación y cuya finalidad específica es el colaborar y el evitar el desgaste de las instalaciones aéreas. Aquí vemos que bajo el criterio del desgaste de los bienes de dominio público no habría
una razonabilidad en excluir, por ejemplo, de la reducción a los vehículos aéreos. Y otro ejemplo que quiero poner a la honorable Corte es que tanto en los vehículos terrestres, donde vemos que hay personas que pueden, por su capacidad de pago, manejar vehículos de lujo, algunos otros no los pueden manejar y son vehículos que son herramientas de trabajo y que digamos el nivel de poder adquisitivo hace que solo puedan tener algunos vehículos que no son ostentosos o de lujo. Esa diferenciación, ese espectro de diferencia en la capacidad de pago también se da, por ejemplo, en los vehículos marítimos, en donde una persona de altos recursos puede, por ejemplo, adquirir un vehículo de descanso, un yate o un barco de pesca, pero también tenemos a lancheros y a personas que utilizan una barca más sencilla, que es una herramienta de trabajo al igual y que no fue beneficiada con la reducción. Es decir, la categorización de excluir de manera general a la totalidad de vehículos marítimos y aéreos no está en una base razonable, ni lógica, ni de análisis de la capacidad de pago de todo el espectro de contribuyentes que fue excluido. Y por otra parte, la confrontación que se hizo de los artículos 239 y 243 de la Constitución de la Política de la República es sobre la base de que la propia Corte de Constitucionalidad, también en abundante jurisprudencia y doctrina legal, ha establecido que la obligación de imponer tributos deben estar basados en que sean justos y equitativos, y para ello deben estar racionalmente calculados sobre indicadores o manifestaciones de la riqueza del obligado. Según esta jurisprudencia, la potestad legislativa puede estimar la capacidad contributiva sobre diversos supuestos, como pueden ser los basados en el giro de un negocio, el capital invertido, el volumen de los ingresos de aquellos contribuyentes sobre los cuales se va a soportar una carga, o incluso ha manifestado la Corte en la teoría de los signos de la riqueza externa. Tal determinación o estimación debe hacerse y aplicarse razonablemente bajo criterios lógicos y parámetros objetivos. En el presente caso, el órgano legislativo no hace estimación alguna bajo ninguno de estos criterios que la jurisprudencia de la propia Corte de Constitucionalidad ha esbozado, y se limitó a incrementar las tarifas y valores impositivos en más de un 100% sobre todas las tarifas anteriormente vigentes, y luego, al percatarse de que había sido desmedido el incremento, aplica una reducción de las tarifas impositivas, pero únicamente a los propietarios de los vehículos terrestres. En tal virtud, la disposición objeto de impugnación, que es la frase terrestres, que excluye del beneficio a los propietarios de vehículos marítimos y aéreos, vulnera los artículos 239 y 243 de la Constitución en su primer párrafo. Hay una valorización razonable parcial cuando se aplica la reducción, porque es una valorización razonable de haberse percatado de que la tarifa de aumento fue desmedida, y es parcial porque únicamente beneficia a los propietarios de vehículos terrestres. Y por lo tanto, lo que se pide y se solicita con la impugnación es que esta valoración sea de carácter total, para que también los propietarios de vehículos marítimos y aéreos estén beneficiados por el beneficio de la reducción. Los comentarios sobre el análisis de la capacidad de pago y el principio del sistema tributario justo y equitativo, si bien están en diversas sentencias de la Corte, están explicados a detalle de una manera muy especial, dijéramos, de detalle, en los expedientes acumulados 886, 887, 944 y 945, todos del año 1996, cuya sentencia fue el 11 de septiembre de 1996. Haciendo un resumen ya para concluir, de declararse con lugar la inconstitucionalidad que
solicitamos no se generaría algún vacío legal en la legislación del país, dado de que al expulsar del ordenamiento jurídico la frase terrestres, lo que tendríamos sería una aplicación de la reducción del 50% de ese impuesto de circulación de vehículos a los propietarios de vehículos aéreos, marítimos, y ya lo cuentan con esa reducción los terrestres, es decir, no generaríamos una distorsión en el ordenamiento jurídico del país desde el punto de vista fiscal. También quiero hacer considerar que de declararse con lugar esta inconstitucionalidad no se quedaría sin un impuesto de circulación de vehículos, es decir, no se generaría un vacío normativo que impida al Estado el cobro del impuesto de circulación de vehículos, sino que aplicaría una reducción del 50% a todos los propietarios, incluyendo ahora a los dueños de vehículos marítimos y aéreos. Y también comentar que lamentablemente el impulso de la reforma tributaria inicial que incrementó las tarifas tuvo un enfoque de cumplir expectativas de alguna meta de recaudación, es decir, el análisis que se hizo fue el análisis de tratar de llegar a una meta de recaudación y no fue un análisis detenido de respetar la capacidad de pago de todos los contribuyentes bajo los criterios que esta misma Corte de Constitucionalidad ha indicado que están dentro del espíritu del sistema de valores de nuestra Constitución. Tan es así que no se hizo un análisis de la capacidad de pago, que hubo que dar marcha atrás y reducir en un 50% las tarifas, pero haciendo una categorización, como he mencionado, parcial, que demerita y que vulnera los principios constitucionales que he señalado, razón por la cual, respetuosamente, al honorable Corte, le reitero la solicitud de que en su momento procesal se declare la inconstitucionalidad de la frase terrestres contenida en el artículo 5, decreto 1/2013, ley de regularización tributaria. Muchas gracias. Corresponde al señor Ministro de Finanzas Públicas, Pablo Benicio Centeno López, quien actúa por medio del abogado Edwin Estrada López Rodríguez, mandatario especial judicial, con representación con el auxilio de los abogados Jorge Edgardo Herrera Escobedo e Ivette Anaite García Vidal, de quien hará uso de la palabra. Muy buenos días, honorable Tribunal Constitucional. Antes de iniciar el pronunciamiento de alegatos, solicito al presidente, al honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, su venia para hacer uso de la lectura de jurisprudencia de que emitió esta Corte en cuanto a una opinión consultiva que es importante traer a... Siempre y cuando sea como pertinente o a la consulta. Muchas gracias, honorable presidente. El planteamiento de inconstitucionalidad de la acción que interpone la entidad Aeroclub de Guatemala adolece de vicio de falta de argumentación, falta de razonamientos y falta de motivos jurídicos sobre los que descansa su impugnación, así como la falta de confrontación entre el término terrestres contenido en el artículo 5 de la Ley de Regularización Tributaria, decreto 1/2013 del Congreso de la República, con las normas constitucionales que indican que están siendo vulneradas por dicho término, siendo estas, como se ha mencionado, el artículo 4, principio de igualdad, artículo 239 y artículo 243 constitucionales. Por lo que es imperativo, honorables magistrados, desestimar la acción intentada conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el artículo 29 del Acuerdo número 4189 de la Corte de Constitucionalidad, que contiene las disposiciones reglamentarias y complementarias número 1/89. Esto conforme a la jurisprudencia que ha emitido esta Corte en fallos reiterados en este sentido sobre la falta de confrontación entre la disposición que se impugna y las disposiciones constitucionales que se alegan violadas. Sin embargo, es necesario presentar nuestro pronunciamiento en cuanto a la compatibilidad que existe entre el término terrestres contenido en el artículo 5 de la Ley de Regularización Tributaria y los artículos constitucionales que se denuncian de violados.
Es de suma importancia destacar que el legislador tributario en el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, decreto número 7194 del Congreso de la República, regula que para los efectos del pago del impuesto sobre circulación de vehículos, estos se clasifican en categorías, siendo estas categorías vehículos terrestres, vehículos marítimos y vehículos aéreos. El legislador tributario tiene las competencias para otorgar en la ley un trato diferente a cada categoría según sea la naturaleza de la misma, por lo que conforme a esta facultad, el artículo mencionado da un trato diferente a los vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Y es aquí, concretando con el principio de igualdad, tal y como es congruente con la jurisprudencia emitida por esta Corte en relación a que a situaciones iguales ante la ley se deben de tratar en forma igual y situaciones desiguales en forma desigual. Y es aquí en donde quiero traer lo que frecuentemente ha expresado esta Corte, que el reconocimiento de condiciones diferentes a situaciones también diferentes no puede implicar vulneración del principio de igualdad, siempre que tales diferencias tengan una base de razonabilidad. Esto ha sido emitido en la opinión consultiva emitida por la solicitud del Presidente de la República, Gaceta número 59, expediente número 482-98, resolución de fecha 4 de noviembre de 1998. Entonces, es lógico y razonable que para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos el trato sea diferente entre una motocicleta y un vehículo para uso agrícola, por ejemplo, o entre un velero o un helicóptero de uso particular. La igualdad en materia tributaria se relaciona en cuanto a la capacidad económica y contributiva de las personas, al solo efecto de conocer al sujeto que, siendo el titular de la manifestación de riqueza, será a quien la ley le atribuye la producción del hecho imponible y lograba conforme al valor del vehículo como indicio de capacidad de pago en el presente caso. Es en ese sentido que el Tribunal Constitucional, como pretende la parte accionante, al solicitar que declare sin lugar, con lugar el término terrestre contenido en el artículo 5 de la Ley de Regularización Tributaria, es impertinente esta solicitud, ya que este tribunal no tiene la atribución de otorgar la reducción del 50% del impuesto sobre circulación de vehículos aéreos. En otras palabras, no puede determinar las bases de recaudación mediante las cuales se vaya a generalizar la reducción de un impuesto ya determinado por una ley, una ley emitida en sentido formal y material, y que permita de esta forma al propietario de los vehículos aéreos pagar en un 50% sobre el impuesto ya determinado en la ley. En virtud de que el legislador tributario ha emitido esta disposición que contiene la reducción del impuesto de circulación de vehículos ya determinada, la ha emitido conforme al principio de legalidad establecido en el inciso E del artículo 239 de la Constitución. Ahora bien, los artículos 239 y 243 constitucionales prescriben que las reducciones deben otorgarse de acuerdo a la equidad y a la justicia tributaria. Es por ello que el legislador determina en la ley un trato diferente al otorgar la reducción por la categoría del vehículo, que es diferente para responder a la capacidad de pago del contribuyente titular del vehículo. Es por ello que lo ajusta al principio de igualdad y al principio de legalidad, pues es claro que la capacidad económica entre el propietario de un vehículo terrestre es menor a la capacidad económica del propietario de un vehículo aéreo o un vehículo marítimo. En el caso de la reducción del impuesto, es necesario destacar que el interponente obvia razonar y elaborar tesis acerca de la figura jurídica de la reducción, y pareciera entender, en contra de toda lógica y la realidad, que la disposición que se impugna ha sido emitida por el Presidente de la República, según lo indica en el planteamiento, elaborando su impugnación
contra el tipo impositivo y no contra la reducción que el legislador tributario ha emitido una vez ya determinado el impuesto, las cuales son figuras jurídicas tributarias diferentes, sin exponer que el constituyente le ha otorgado al Congreso de la República con exclusividad el determinar las bases de recaudación y entre estas bases contempla las reducciones. En tal sentido, es al legislador tributario a quien le corresponde valorar el otorgamiento o no de las reducciones del monto del impuesto ya determinado y a quién se va a beneficiar con tal medida, tal como se emite en forma clara y concreta, por lo que se denota que la entidad interponente viene a inmiscuir al organismo ejecutivo dentro de una esfera que está reservada por el constituyente, reservada totalmente para el organismo legislativo, ya que la disposición impugnada está dentro de un decreto del Congreso y no en un acuerdo gubernativo. Asimismo, también es necesario dejar ver que por las manifestaciones expresadas se entiende que la entidad accionante confunde las figuras tributarias del impuesto con tasa al manifestar pretender una contraprestación del tributo. Por tanto, el legislador tributario garantiza el principio de igualdad al emitir la reducción del 50% del pago del impuesto a los vehículos terrestres en el artículo 5 impugnado en virtud de la capacidad contributiva del contribuyente propietario de un vehículo terrestre, como ya se dijo, que es una capacidad contributiva menor, que es lo que ha identificado el legislador tributario, conforme a la capacidad contributiva de los propietarios de los vehículos marítimos y aéreos que se encuentra establecida en los artículos 8 y 9 de la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, cuyo valor es objetivamente signo de mayor capacidad económica y manifestación de riqueza, siendo esta identificación mayor una justificación razonable y justa y objetiva por parte del legislador tributario. El artículo 5 de la Ley de Reorganización Tributaria no quebranta las normas constitucionales citadas conforme a lo que se ha expresado y está siendo, es una disposición que es compatible y se ajusta al artículo 4, artículo 239 y artículo 243 constitucional. Es conforme a la justicia de equidad tributaria que se ha otorgado la reducción del 50% al monto del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres para pagar en el año 2013. Aquí es necesario solicitar al Honorable Tribunal Constitucional que al emitir su sentencia sea una sentencia interpretativa en relación a que este impuesto es temporal y lo cual se ajusta al artículo 6 de la ley impugnada, que establece que el impuesto es temporal y en donde también vemos que el principio de igualdad se concreta al otorgarle el 50% a los propietarios de los vehículos terrestres que ya han pagado el impuesto de circulación de vehículos correspondiente al 2013. Se les otorgará el 50% correspondiente al año 2014. Es oportuno agregar que el principio de igualdad se concreta por la reducción y por igual a todos los propietarios del mismo tipo de vehículos, siendo estos los vehículos terrestres, que justamente fue la categoría de los vehículos a cuyos propietarios el Congreso determinó con una base justa y razonable reducir por ser los contribuyentes de menores ingresos. Fue una disposición emitida por el legislador tributario conforme al principio de legalidad. Con fundamento de lo manifestado anteriormente, el Ministerio de Finanzas Públicas solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al dictar sentencia declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial que promueve la entidad Aeroclub de Guatemala en contra del segundo vocablo identificado terrestres,
contenido en el artículo 5 de la Ley de Regularización Tributaria, decreto 1/2013 del Congreso de la República. Únicamente, honorable tribunal. Corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio del mandatario especial judicial por representación, abogado Ricardo de Efraín Chacón García. Buenos días, señores magistrados y las presentes. A efecto de la cual, la vista pública que se celebra el día de hoy, sin perjuicio de los alegatos presentados por mi representada de manera escrita previamente, es importante indicar que para el planteamiento de una acción de esta naturaleza es necesaria la confrontación legal, jurídica, así como un análisis técnico, jurídico, lógico, en el cual se pueda evidenciar cuál es el choque que tiene la norma señalada como inconstitucional y el articulado constitucional el cual se considera vulnerable. En reiterada jurisprudencia, esta honorable Corte ha manifestado que en ausencia del análisis confrontativo, comparativo y el análisis lógico-jurídico correspondiente, es inviable hacer un examen de la norma impugnada, ya que esta honorable Corte no puede subrogar la voluntad del impugnante. Asimismo, es procedente manifestar que mi representada está en total acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que no se extenderá demasiado en esta argumentación. El memorial de evacuación de la vista, mi representada señaló los vicios en el memorial de interposición, los cuales no entraré a conocer por motivo de celeridad, pero considero importante manifestar que la entidad accionante en su memorial de interposición únicamente citó doctrina y jurisprudencia sin hacer un análisis o hacer las ideas suyas para manifestar el motivo de su consideración como inconstitucional de la norma señalada. Asimismo, es carente de un análisis técnico, ya que únicamente argumenta su inconformidad en cuanto a la norma señalada, aduciendo únicamente situaciones fácticas y no realizando el análisis confrontativo con la norma constitucional. Por lo tanto, es evidente que este honorable Tribunal Constitucional no puede entrar a conocer al fondo del asunto a consecuencia de la falta de este presupuesto fundamental. Por lo tanto, la Superintendencia de Administración Tributaria solicita a este honorable Tribunal Constitucional declare sin lugar la presente acción a consecuencia de las razones señaladas. Solamente. Se clausura la audiencia de vista pública.